Saludamos en este momento a Enric Valls, es nuestro habitual colaborador, psicólogo. Enric, buenas tardes. Buenas tardes. Enseguida entramos a valorar esto, cómo nos afecta el calor en nuestro estado de ánimo, pero hoy queríamos hablar también de lo que nos cuesta poner límites en general. Hablamos de todo, en nuestra vida personal, profesional, laboral. ¿Por qué nos cuesta decir a veces un sí o un no en cualquier circunstancia de la vida? Primero tenemos que remarcar que los límites son la seguridad interna, nos permite saber lo que está bien y lo que está mal. Y de hecho tenemos dos tipos de límites, están los límites físicos o los límites emocionales. Los límites físicos es, por ejemplo, nuestro propio cuerpo, ¿no? Nos sirve para saber nuestra piel, distinguir al otro, tener esa capacidad de diferenciar. Pero claro, ¿qué ocurre cuando alguien invade nuestro límite físico precisamente? Pues que podemos estar incómodos. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que entramos por el portal de casa y nos encontramos a un vecino y lo primero que hace es invadirnos nuestro espacio personal y de hecho se toma la libertad de tocarnos incluso la parte del abdomen, ¿no? Oiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí está invadiendo mi propio límite y es importante normalizar esas palabras que decíamos al principio, ¿no? La palabra mágica sí y no. En este caso, utilizar no la agresividad ni tampoco la pasividad, porque esos dos estilos de comunicación lo que nos genera es un alivio a corto plazo, pero luego malestar. Por ejemplo, si yo cedo ante eso, luego en ese momento no reacciono, pero subo por el piso, o sea, subo por el ascensor y estoy pensando, puedo estar rumiando, ¿qué necesidad tiene este hombre de estar invadiendo, ¿no?, mi espacio? O incluso lo contrario, si me pongo agresivo, luego eso me genera malestar. ¿Qué necesidad tengo yo de ponerme así? Por lo tanto, nosotros apostamos por el límite asertivo, que es decirle, no te doy permiso para invadirme. A veces es verdad que estamos incómodos, ¿no? Al decir el no, es como no estamos habituados. Tenemos miedo al rechazo, a lo mejor, a un comportamiento que nos pueda molestar. Sí, miedo al rechazo, miedo porque no estamos habituados a decirlo, y esto tiene un componente muy importante en la infancia y en la adolescencia, que es cuando el papá y la mamá me enseña precisamente esos límites, pues por ejemplo que de la habitación del papá y de la mamá no se puede pasar, o poner límites a nivel de no, hay un horario en la utilización de la tele, por ejemplo, ¿no? Estas cuestiones que son muy importantes y que si no lo integramos, pues ocurren diferentes situaciones, ¿no? ¿Qué es poner límites? Qué importante, Manu. Sí, porque ahí está esa parte educativa también que nos estabas comentando, Enrique, el poner límites desde pequeños. ¿Qué importancia tiene el poner límites para el desarrollo personal y también para el desarrollo social, para crear esas relaciones, esos lazos de comunidad? Pues son muy importantes. De hecho, ya lo conectamos con esos límites emocionales, ¿no? Si no aprendemos a decir sí y no, lo que ocurre es que en la adultez pues aparecen situaciones, por ejemplo, de dependencia emocional, necesito al otro para tener esa aprobación, o nunca suficiente, o someternos ante un jefe, someternos ante nuestra propia familia. Pero ¿qué ocurre? Hay diferentes escenarios. El primero es cuando deciden por nosotros. Os voy a contar un ejemplo. El otro día, a principio de la semana anterior, fui a la librería a comprar un libro de un psicólogo norteamericano que se llama Martin Seligman. El caso es que entro en la librería y una dependiente muy amable me dice, ¿cómo te puedo ayudar? Y le digo, pues mira, estoy buscando este libro. Y me dice, mira, es que resulta que tenemos este otro libro que es el resumen de este libro. Decidía por mí de una forma agradable, sí. Pero yo le dije, no, gracias, estoy interesado por este libro. Insistió, hombre, ahórrate estos 3 euros, fíjate tú, toma esta buena decisión. Es cuando el otro toma decisiones por uno mismo. Y entonces eso genera también mucha insatisfacción. Claro, si esto no lo aprendemos en esa infancia o en esa adolescencia, pues es bastante complicado. ¿Qué aporta para nosotros mismos, para el día a día de una persona, es saber poner límites? Lo que implica es una buena autoestima, un buen autoconcepto. Hey, soy fiel a mí mismo, porque lo que estoy haciendo es, según mis criterios personales y vivenciales, pues buscar esa fidelidad. Pero luego tenemos otro escenario, que es cuando esa persona que invade nuestro espacio y lo que pretende es que contestemos a sus preguntas. Y aquí es importante poner límite. Por ejemplo, ¿cuánto cobras?
¿qué haces aquí? Imagínate que estás en el médico, ¿qué haces aquí? Contesta mis preguntas, ¿no? O otra situación que también es muy común, que, bueno, ¿y cómo te gusta hacer el amor a ti con tu pareja, no? Son preguntas donde la persona no tiene cierta sensibilidad o no tiene muy presente nuestros propios derechos asertivos y entonces nos invade, y es importante ahí poner límite. Nos cuesta en general, ¿no, Manu? Sí, son límites que a veces es más difícil establecer, porque también en esto de los límites hay dos partes, digamos, quien los pone y quien los recibe, ¿no, Enrique? Entonces, ahí se puede, nos decías antes, con el no. A lo mejor la dificultad de decir no también es la dificultad de recibir un no, aprender a gestionar las dos partes del límite, las dos caras. Sí, es fundamental aprender a poner límites y sobre todo también aprender a cuando nos lo ponen, porque en ocasiones tampoco lo aceptamos, ¿no? Insisto, cuando no queremos hacer algo lo tenemos que verbalizar, no lo tenemos que evitar ni tampoco ceder. El otro día una paciente en consulta me decía que en estos festivales que ahora precisamente estamos muy habituados, ¿no? en época estival, que decía, es que una amiga mía me ha invitado a un concierto donde no quiero ir, porque es un estilo de música donde no estoy cómoda. Que no le gusta. Claro. ¿Y cómo le digo que no? Claro, ahí estaba, ¿no? Que decía, si cedo y voy a sentir malestar. Y además voy a gastarme un dinero que no quiero gastarme. Si digo que no y le digo, oye, no me tienes en consideración, va a generar eso un conflicto. Por lo tanto, apostamos por la asertividad. La asertividad es expresar lo que uno piense, lo que uno siente, sin ofender al otro, pero sobre todo sin ofenderse a uno mismo. ¿Cómo? Pues utilizando la técnica del sándwich, que es muy sencillo. ¿Cuál es? Empezamos con algo positivo, en medio aquello que no nos parece bien y acabamos con algo positivo. Por ejemplo, en este caso, la amiga se llamaba Carmen. ¿Sí? Y le dijo, Carmen, gracias por invitarme a este festival, a este concierto. Lo que pasa es que no voy a disfrutar precisamente este tipo de música. ¿Qué te parece si en otro festival que coincidamos las dos vamos y nos pegamos unos bailes? Ahí está la importancia también de la alternativa, ¿no? No es un no porque no es un no, con una alternativa también que alivia un poco esto y un poco lo que hablamos muchas veces, conversaciones incómodas para relaciones más cómodas. Totalmente de acuerdo. Y de hecho es cierto que en la adolescencia, cuando tenemos la posibilidad de entrar en los coles, ¿no? y incluso en los institutos, y explicarle a los adolescentes que cuando les ofrecen fumar, beber, pues en muchas ocasiones, claro, como no están habituados a decir que no, es como, bueno, uno se escuda, se excusa, y lo importante es decir, mira, no bebo, no quiero. Habituarnos a este tipo de frases porque nos cuesta, ¿no? Aprender a poner límites, algo importantísimo en nuestro día a día. Me ha gustado la técnica del sándwich, yo creo que debemos también practicarla y utilizarla, ¿no? La forma en la que comunicamos mejor, bueno, en la que nos expresamos mejor. Queda claro. Abríamos el programa hablando de la ola de calor. Enrique, queremos hablar contigo, bueno, cómo nos afecta realmente las altas temperaturas. Todo viene un poco relacionado porque quizás nos cuesta dormir más, dormimos menos con esas altas temperaturas, nos cuesta más dormir. ¿Esto nos afecta al carácter, al estado de humor? Efectivamente, dormimos menos, eso hace que estemos más irritables y poco... De hecho, el sueño tiene una directa relación con la hormona del descanso, la melatonina, de hecho la serotonina, la dopamina, todas estas hormonas que son súper necesarias. ¿Qué ocurre? Que al no dormir, al día siguiente no me encuentro bien, eso supone que esté precisamente más irritable, más agresivo, y esto es una ruedecita. Si no descanso, claro que afecta mucho al carácter. Y luego también el cansancio, como decía, pero sobre todo el no poder, la irritabilidad del sudar, el no tener un estado cómodo a la hora, por ejemplo, de trabajar, ¿no? El también a lo mejor no saber cuándo se termina, cómo nos puede afectar. Porque claro, cuando hablamos del calor, en este caso el verano, la indefinición de hasta cuándo irá, cuándo se terminará, cuándo acabará este momento, cuándo podré dormir bien, son cuándos. Claro, que no tenemos respuesta, ¿no? Y de hecho, pues mira, acabas de decir algo muy interesante, Manu, que es el tema de no responder a las preguntas. En muchas ocasiones la tendencia de la mente es y cómo, cuándo, sí, dónde un sobreesfuerzo, y sí, un sobreesfuerzo. Y en ocasiones la pauta psicológica es no responder a las preguntas. Pues mira, viene la pregunta y va. Si me detengo y empiezo a lo que se llama a analizar, aparece la parálisis por análisis.
De tanto que analizo, me paralizo y entro en una angustia que es constante, y de ahí ya entramos en otro tipo de dinámicas, insatisfacción, sufrimiento, angustia. Por lo tanto, ¿hasta cuándo? No lo sé, pero lo importante es que puedo mediar pues, a través del aire acondicionado, salgo a horas donde por la tarde hace el calor disminuye, ¿no? Claro, buscar elementos, ¿no?, que nos permitan disfrutar de nuestro día a día, dejando pasar esas preguntas y sobre todo con el calor, porque sea cuando sea que termine la ola, lo que sabemos es que el verano está ahí, llega y dormir nos va a costar más. Y que lo peor está por llegar, eso lo tenemos claro, esas altas temperaturas. No quiero ser pesimista, pero estos días los vamos a tener en el próximo verano. Lo que está claro es que el calor afecta a nuestro cerebro y una vez más tenemos que gestionar esto, ¿no? Sí, así es. Como decía, mira, hay dos cosas que yo no puedo controlar. Bueno, varias, pero podemos decirlo en dos círculos. El círculo de aquello que no puedo controlar, que es el clima. No, es que mañana quiero que haga 20 grados, lo siento, lo tengo que aceptar, no puedo hacer nada. El tráfico, bueno, es que resulta que he ido una hora antes para quedar con mi familia, no lo podemos controlar. Lo que piensa el otro, lo que siente o cómo actúa. Lo que sí que puedo controlar son mis pensamientos, mis emociones y parte de mis acciones. Entonces, mis acciones, si por ejemplo en esta ola de calor son mantenerme en casa, beber mucha agua, intentar descansar, mantenerme ocupado, salir a temperaturas más tempranas, por ejemplo, de buena mañana para poder realizar esos paseos, pues eso sí que lo puedo hacer y mi energía tiene que ir para ahí, ¿no? Se junta el calor, el acumulado del año. Estamos todos un poco más irritables en esta época del año, Enric. Sí, el calor, como su propio nombre indica, lleva mucha irritabilidad, malestar, incomodidad. Me lo decía el otro día un paciente menor, decía, es que Enrique, sudo y eso me hace que tenga ganas de discutir con mis amigos, ¿no? Entonces sí que es cierto que es importante primero normalizarlo, que no es un problema grave, y luego intentar, insisto, remediarlo a través de estas conductas, ¿no? Aire acondicionado, ventilador y vacaciones, yo creo. Vacaciones, yo creo que esa es una pieza fundamental llegada a estas épocas también, ¿no? Ya el descansar la mente. Sí, desconectar para volver a conectar, ¿no? Es muy importante tener vacaciones para poder luego estar en óptimas condiciones en el ámbito laboral. Y de hecho, según los estudios, nos dicen que lo ideal es tener las vacaciones de forma continuada en el tiempo. 4 semanas sería lo idóneo. Estas personas que por circunstancias laborales o porque incluso deciden por su cuenta una semana en julio, otra semana en agosto y 2 en septiembre, no llega la mente a desconectar. Siempre digo que obviamente dependiendo de las circunstancias, ¿no? Pero lo idóneo es tener esas semanas para poder obviamente dejar el teléfono guardado en un cajón y aprovechar a no hacer nada, porque en ocasiones vamos en ese piloto automático, ¿no? ¿Nos cuesta en general desconectar en las vacaciones, Enric? Sí, porque, por ejemplo, el uso del teléfono móvil en la playa, cuando uno está comiendo, está también con el teléfono, está pendiente de las redes sociales, que eso también genera una no desconexión. De hecho, hay un concepto ahora que se llama la hiperconectividad, que es que nos levantamos con el móvil y nos acostamos con el móvil. Y ahí volvemos a los límites del principio, ponernos límites también para descansar en vacaciones, para estar con el teléfono móvil y para poder estar con los nuestros y hablar cara a cara, que cuánto lo echamos de menos a veces, y disfrutar de la playa, del sol y de todo lo que tenemos, aunque sea con un refresco en una terraza. Totalmente de acuerdo. Hay una frase que me gusta mucho que dice: la mejor red social es aquella mesa en la que están tus familiares y tus amigos, ¿no? Tenemos que dejar de lado el móvil en vacaciones, dejar de hablar del trabajo y concentrarnos en ese momento del aquí y el ahora, ¿no? Si estamos bañándonos, pues bueno, estoy 3 o 4 horas en la playa, jiji, jaja, cuento un par de chistes e intento no hablar de aquello que me genera mucho malestar. Muy bien, pues Enric Valls, como siempre, todo un lujo que hayas estado con nosotros. Hoy hemos aprendido algo más de cómo poner límites en nuestro día a día y también a descubrir cómo nos afecta el calor y cómo podemos llevar mejor estas altas temperaturas. Gracias, Enric, que te vemos pronto antes del verano y nos das más consejos sobre temas de actualidad. Cuídate, buenas tardes. Igualmente a vosotros.